Existe un rey que alguna vez recibió de regalo 2 halcones. Y el rey salía todas las mañanas al balcón a ver volar los halcones, pero siempre veía solo un halcón volando. Y veía cómo ese halcón volaba por los cielos majestuosamente y planeaba por la tierra expandiendo sus alas. Y así pasó el tiempo, hasta que un día el rey realizó que solo veía uno de sus halcones volar. Y llamó a los empleados y les preguntó, pues, ¿qué pasa? Porque solamente es que llevo todo este tiempo viendo solo uno de los halcones volar. Y los empleados le respondieron, sí, como usted puede ver, señor, pues uno de los halcones siempre vuela majestuosamente y es feliz y sale, despliega sus alas, se ejercita, pero su hermano, el otro compañero, se rehúsa a dejar la rama donde está. Hemos llamado a los veterinarios y los veterinarios lo revisan y dicen que todo está bien. Buscamos chamanes, magos, las mentes más brillantes del palacio llegaron a examinarlo, pero dicen que todo está bien con el halcón. Entonces el rey se queda meditando, pensando en un instante, y luego les dice, creo que debe haber una solución más simple. Preguntémosle al granjero del palacio. Y así pasaron los días, hasta que una mañana el rey sale al balcón y ve 2 halcones volar majestuosamente, se elevan por el cielo y luego planean por la tierra, y el rey, feliz, muy emocionado, llama de nuevo a sus empleados y les pregunta, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que lograron que este halcón también volara? ¿Qué fue lo que hicieron? Y entonces los empleados le dijeron, pues, Su Majestad, únicamente lo que usted nos dijo. Le preguntamos al granjero. Y entonces les dice el rey, bueno, ¿y qué ha dicho el granjero? ¿Qué es lo que pasaba con este halcón? ¿Qué es lo que le impedía volar? ¿Qué magia han hecho para que ese halcón volara? Y los empleados le dijeron, pues la verdad, señor, estábamos tan emocionados viendo el halcón volar que se nos olvidó preguntar. Entonces el rey les dice, llamen al granjero, que venga acá y nos dé una explicación. Y el granjero era una persona muy simple, muy humilde, muy noble. Y llegó al palacio con la mirada al suelo, un poco nervioso, y entonces el rey le dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué magia has usado? ¿Qué has permitido que este segundo halcón haya volado? Estamos todos ansiosos de saber. Y el granjero, muy humildemente, le dice, pues señor, la verdad yo no he usado ninguna magia. Lo único que hice fue cortar la rama. Y cuando el halcón se dio cuenta que tenía alas para volar, pues lo único que hizo fue volar por el cielo y expandir sus horizontes. Y ese granjero es el gurú, quien corta las ramas y nos permite descubrir nuestro potencial completo. Y esas ramas tienen diferentes nombres y son miedos, temores, apegos, deseos, inseguridades, ¿cierto? Entonces es el gurú que se encarga de cortar esas ramas, inseguridad, apego, temores, para permitirnos descubrir nuestro máximo potencial, abrir nuestras alas y volar. Y ese es el tema de hoy, el gurú. El martes pasado, el 7 de junio, fue el cumpleaños de Swami Swarupananda. Es el Swami mayor, pues, de esta organización de Shivananda, y él vive en Bahamas, y él es el gurú de Satyadev y Nirmala, gurús maestro, el maestro de Satyadev y Nirmala, quienes pues, son tan importantes también para nosotros. Entonces por eso me honra y estoy muy feliz pues, de ofrecer hoy este satsang al gurú, ¿cierto? Todas las personas, pues todos los que estamos acá hoy, esta mañana, nos levantamos en un jueves muy lluvioso, a las 4 de la mañana, algunos como yo, otros más tardecito, lloviendo, y sobre todo en Santa Elena con ese frío, 3 cobijas, muy difícil, pero todos nos levantamos y vinimos y estamos acá meditando, poniéndonos pues a prueba, meditando, escuchando, cantándole a Dios, y es porque creo que todos sabemos que la vida tiene que ser mucho más que comer, dormir y procrear,
¿cierto? Ya está en nosotros sembrado como ese deseo, esa necesidad de saber qué hay más allá, ¿cierto? Y cuando asumimos una práctica espiritual, asumimos una disciplina, pues nos vamos dando cuenta, se va despertando en nuestro corazón, así como dice Narada, una dulzura. Y esa dulzura es esa certeza que Dios reside en nuestro corazón, ¿cierto? Y al saber que Dios reside en nuestro corazón, por lo menos intelectualmente y a veces en la práctica, que se dan como esos chispazos de luz, pues sabemos que la felicidad únicamente está dentro de nosotros, porque todo lo demás es pasajero y cambiante. Y lo único que no cambia es el ser que somos el átomo, somos el ser. Y esa realización, descubrir eso, que nos lo permite la práctica, nos da libertad, que es la verdadera libertad. Entonces voy a basar este satsang, en una serie de preguntas y respuestas que le hicieron a Swami Swarupananda, pues porque es hermoso todo lo que dice. Entonces, ahí le preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para liberarme y para de esa forma ayudar a los demás a liberarse? Entonces él responde, es muy simple, busca un maestro y sigue sus instrucciones, súper fácil. Encuentra un maestro, un gurú, y sigue las instrucciones que él te da. Y esa es la manera de liberarme y ayudar a los demás también a liberarse. Y liberarse realmente, ya sabemos pues que está es por dentro, ¿cierto? Que no es que me libero del trabajo, de mi jefe, de mi novio, no. La liberación es a los apegos y a las ramas que realmente nos impiden desplegar nuestras alas. Entonces le preguntan que si es necesario para realizar esa verdad, para reconocer esa liberación, tener un gurú. Y él responde, sí. Absolutamente sí. Y yo creo que todos los seres que conozco que se deciden a tomar un camino espiritual, que tienen alguna disciplina, sea cual sea la tradición o la fuente, todas esas personas que se encaminan en otra búsqueda sienten la necesidad de un maestro, sienten la necesidad de una guía, de una instrucción. Y es como cuando estamos enfermos y visitamos al médico. El médico nos diagnostica y nos da una receta y nosotros debemos tomar la medicina. Pues nosotros estamos enfermos. Nuestra enfermedad se llama ego. Y el maestro, el gurú, él es el médico y él se encarga de darnos un diagnóstico y darnos una receta para nosotros tomar la medicina. Gu significa oscuridad, ignorancia. Y Ru significa el que remueve. Entonces guru significa el que remueve la ignorancia o la oscuridad de nuestra vida. Y dice Swami Shivananda que guru no es pues esa persona física con dos ojos, una nariz, una boca. Él dice que es la gracia de Dios que toma forma en esa persona de guru. Entonces al reconocer eso, pues por lo menos a mí me da mucha tranquilidad de saber que si tengo un guru, un maestro, es porque Dios mismo me está cuidando y me está instruyendo y me está guiando. Y eso pues es muy alentador. Le preguntan entonces a Swami Swarupananda que si puede definir cuáles son las cualidades de un gurú, para uno más o menos tantear y ver pues qué es un gurú. Entonces él habla de varias, pero las principales a mis ojos, a mi mente, fue que un gurú es aquel que conoce a Brahman, que tiene la verdad. Y eso significa que tiene la capacidad de estar en los dos mundos, en los dos planos de existencia, en el plano relativo, que es este plano cambiante de formas, y en este plano de formas, pero también tiene la capacidad de estar en el plano trascendental, pues, que es el plano real, que es la verdadera esencia, la esencia divina. Dicen también que el gurú es la persona que conoce las escrituras, pues las escrituras son esa herramienta donde podemos encontrar la verdadera sabiduría. Pero dice Swami Shivananda especialmente y enfáticamente que un gurú no es únicamente quien conoce las escrituras, porque si no en la universidad habría carrera de cómo ser un gurú, y eso estaría repleto, pues todos quisiéramos hacerlo así de fácil. Pero va más allá de conocer las escrituras y es reconocer, saber por experiencia directa que somos el átomo. Entonces es poner en práctica, el gurú pone en práctica realmente lo que dicen esas escrituras. El gurú tiene una infinita capacidad de servicio, de compasión y de amor. Y el gurú es ese médico que conoce a cada uno de sus pacientes, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su inclinación, los diagnostica y les da una receta.
Y esa receta pues varía dependiendo de cada una de las personas. Entonces, si entendemos eso así, pues reconocemos que entonces el yoga no es un buffet, que yo puedo llegar y entonces paso por la mesa del buffet y escojo un poquito de esto no me gusta, esto sí, sino, y eso también ahí radica la importancia de estar en una tradición, porque simplemente es reconocernos con devoción, con amor y con entrega a que Dios tiene un plan y un método para cada individuo, y ese plan y ese método me llega a través del guru y a través del linaje, por ejemplo, Shivananda, Swami Vishnudevananda, Swami Swarupananda, Swami Ramananda, y así va descendiendo, y eso viene de años atrás y se va dando de una manera muy oficial, pues muy real, muy tangible. Entonces, si sabemos que el yoga y no es un buffet, que lo que estamos haciendo no es un buffet, pues le preguntan a él que entonces ¿cuántos gurus puede uno tener? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Cierto? Porque dice Swami Shivananda, que esta traducción es malísima, pero a mí me pareció charra, pues, que de un doctor recibes una prescripción. Ustedes se la saben más bacán. De 2 doctores recibes una consulta y de 3 recibes tu propia cremación. ¿Cierto? Porque un doctor te sana, un doctor te sana, 2 te confunden y 3 te matan. Y es real, pues uno va a la EPS con 1, bueno, no más o menos con 2, pero no, que ese es muy malo, vayan así con 3, pues ya se enloquece. Igualmente sucede con el guru. Entonces, como que sintamos y reconozcamos a ese propio guru y nos quedamos con él. Esa es como la manera que nos recomiendan. Y le preguntan a Swami Swarupananda si el guru es importante para mí. Entonces él responde divino y él dice: Swami Shivananda tuvo un guru, Swami Vishnudevananda tuvo un guru, Jesús, Swami Swarupananda tuvo un guru. Incluso los grandes maestros, los seres de luz, los avatares, también tuvieron su propio guru. Krishna tuvo un guru, Rama tuvo un guru, Hanuman tuvo un guru. Y si pues todos esos grandes seres del mundo tuvieron un guru, pues nosotros que estamos como en una menor escala, también lo necesitamos, ¿cierto? Y eso pues es importante como basarnos en eso. Y le preguntan cómo entonces encontrar ese guru. Y esa es la pregunta de todos, pues yo cómo hago. ¿Y cuál es entonces la respuesta cuando nosotros queremos desarrollar o alcanzar algo? ¿Qué es lo primero que necesitamos para nosotros desarrollar algo? Quererlo mucho. El deseo. Es súper importante desearlo intensamente. Y dice Swami Swarupananda, reza muy duro, reza fervorosamente que deseas ese guru. Y cuando el discípulo esté listo para recibir el guru va a estar en la puerta de tu casa esperando. Entonces deseo, rezar, intenso anhelo y pedirlo, porque de esa manera es que vamos a lograr. Y si nosotros lo deseamos, lo pedimos, pero aún así no llega, entonces le preguntan a Swami Swarupananda, ¿qué hacer si no llega ese Sadguru? Sadguru es como el gurú principal, pues como el más fuerte, digamos Swami Shivananda fue Sadguru, pues. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hacemos si no lo encontramos? Ya lo deseé, ya lo pedí y no llega. Entonces dice él, pues si no puedes encontrar un gurú de primera clase, encuentra uno de segunda clase. Entonces, sigue siendo muy difícil encontrar un gurú de segunda clase, pues encuentra un discípulo de ese gurú. Y si aún así es difícil para ti identificarte, reconocerte también con un gurú, con un discípulo, pues busca un practicante que esté muy enraizado en su práctica y del cual sientas inspiración. Y de esa manera vas a encontrar en algún momento de tu vida va a llegar el gurú, o ese discípulo, ese practicante o ese gurú de segunda clase algún día se va a convertir en un Sadguru. Recordemos que Swami Vishnudevananda cuando inició pues como en este descubrir, él era un niño, un adolescente en el ashram de Rishikesh cuando llegó donde su maestro. Y ahora pues, y después luego se convirtió en pura luz, puro brillo para todos los demás. Entonces también siempre como con esa idea de fe. Y entonces ahora que lo encuentro, le preguntan a él cómo sería mi vida con el gurú. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Cómo sería la vida con un gurú? Bueno, bacano. Pues responde Swami Swarupananda, dolorosa. Y es porque el gurú no es esa persona que viene a complacernos y a mimarnos. Y para mí leer esto fue, yo soy súper mimada y leer esto para mí fue devastador. Y el gurú viene a elevarnos en todos los aspectos de nuestra vida, a inspirarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y el gurú,
como sabemos, viene a cortar las ramas, viene a limpiar las impurezas, viene a ayudarnos a remover todo aquello que nos impide reconocer que realmente en esencia somos Dios. Y eso es muy doloroso, porque nuestro ego dice taladra fuertemente y se pega mucho. Pero también dice él que como todo lo doloroso, pues también es muy placentero y nos da también pues mucha alegría. Y ahora que tenemos el guru, que sabemos que es doloroso, pero aún así estamos contentos porque lo tenemos, le preguntan a él qué hacer cuando encontramos al guru. Pues ya lo tengo, ¿ya qué hago? No, pues no. Entonces le responden, no lo suelte. O sea, apéguese a él sin importar si es duro, fácil, si la práctica se hace difícil, si encuentra muchos obstáculos, aférrese a su guru. Y dice, ver a Dios en el guru, servirle con fe, obediencia y autoentrega, oír, reflexionar y meditar sobre sus enseñanzas. Y también dicen algo que me pareció súper práctico y súper bonito, y es que el carácter del guru debería ser nuestra propia sadhana. Pues es una persona que en serio está ya realizada, que conoce la verdad, observarlo y tratar de imitarlo debería convertirse en nuestra propia sadhana, en nuestra propia práctica espiritual. Entonces imitar a ese guru es ir encaminados pues como en la dirección a realizarnos. Y acá hay dos temas que quiero tocar que me parece que van muy de la mano con la experiencia del guru. El primer tema es la sadhana. La sadhana es la práctica espiritual. Y una pregunta que me parece importante que también la gente se pregunta, ¿el gurú debe estar vivo? eso lo vamos a decir ahorita, pero no debe estar vivo. Entonces sadhana, y no en vano, pues todas las tradiciones, todas las religiones, todas las prácticas hablan de la importancia de tener una disciplina y una práctica espiritual, ¿cierto? Todos coincidimos en lo mismo, en que para alcanzar algo hay que esforzarse, hay que trabajar, ¿cierto? Y ese trabajo espiritual es la sadhana. Y entonces Ramakrishna fue un místico pues muy reciente, fue un sabio iluminado, y él tuvo una discípula que fue fervorosamente discípula, fue pues, su máxima compañía todo el tiempo y fue su consorte espiritual, Sharada Devi, su esposa. Ustedes no sé si saben que en India tradicionalmente las familias casan desde muy pequeños a los niños, pues como que escogen se casa con y desde muy pequeños a Sharada Devi, pues por gracia divina tuvo la fortuna su familia de ponerlas matrimonio desde muy joven con este señor que le llevaba muchos años de diferencia como esposa. Y ella es el ejemplo de disciplina y de fe y de amor y devoción a su esposo, que se convirtió en su guru. Ellos fueron únicamente esposos espirituales, eso lo cuento en otro satsang porque es muy buena la experiencia. Pero ella entonces fue tan entregada a su maestro, tan entregada a su esposo, ella en ningún momento dudó que realmente Ramakrishna era la manifestación de Dios, la encarnación de Dios en la tierra. Y ella, por el simple hecho de estar pues como en observancia y acompañamiento constante a su guru, se convirtió también en una gran maestra y tuvo muchos discípulos. Aún hoy en día hay muchos templos en India y mucha gente la adora, pues diciendo inclusive que ella es la madre divina también encarnada en la tierra. Y uno de sus discípulos un día le preguntó, pues Sharada Devi, si tú siempre nos dices que uno con el simple hecho de tener un guru, de saber pues que somos tus discípulos, que somos los discípulos de Ramakrishna, ya tenemos una bendición, ¿para qué tenemos que practicar? Entonces ella le responde con esta analogía que me parece hermosa, y es como tener muchos alimentos en la alacena, pero para tener esos alimentos hay que cocinarlos, ¿cierto? Entonces habrá unos quienes cocinen temprano en la mañana y puedan desayunar, comer temprano, habrá otros quienes a mediodía cocinen y coman ese almuerzo, y habrá otros quienes lo dejen para la noche la cocinada y tomen la cena. E incluso habrá algunos que ayunen por la pereza de cocinar. Y sucede lo mismo con la práctica espiritual. Nosotros, pues si queremos comer temprano, si queremos experimentar realmente que esa realidad última, que somos el Atman, que somos el ser, pues tenemos que ponernos a cocinar temprano. Y cocinar temprano es hacer nuestra práctica, ¿cierto? Es hacer nuestro proceso, nuestro trabajo, también para encaminarnos a eso. Y
Y hay algo súper bonito que también alguna vez lo mencionó su amigo Ravananda, y es que todos somos el ser, todos somos Dios, en esencia todos somos pues una fuente de dicha divina. Y para realizar, pues eso es debería ser nuestro derecho elemental de nacimiento, reconocer eso, porque si soy el ser, pues por lo menos reconocerlo es mi derecho, ¿cierto? Yo necesito saberlo, es mi derecho saberlo y reconocerlo. Pero para reconocer eso necesitamos una práctica espiritual. Y para tener esa práctica espiritual necesitamos fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad solo se desarrolla con la práctica espiritual. Y para tener la práctica espiritual necesitamos fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad solo se desarrolla con práctica espiritual. Entonces es un círculo vicioso al cual tenemos que dedicarnos, simplemente actuando con determinación. Sintiendo que cada vez que hagamos nuestra práctica, y esto es algo que lo he experimentado en estos últimos días y realmente me llena y lo comparto pues como desde la experiencia, es que cuando sentimos que estamos haciendo nuestra práctica, sintamos realmente que nos sumergimos en un océano de dicha y de amor y nos conectamos con el Guru, reconociendo que el Guru es esa gracia de Dios, manifiesta pues en este cuerpo. Entonces conectémonos con el Guru, con Dios, sintiendo que realmente nuestra práctica es ese espacio para entrar en ese océano de dicha. Y paulatinamente, me imagino que en algún momento esos espacios se irán incrementando hasta que llegue todo el día en estado de dicha, sintiéndose completamente en dicha durante el transcurso del día. Y el segundo concepto que me parece importante, que va muy ligado a esta experiencia del Guru, es la fe. Porque se dice que incluso la fe tiene más poder que el poder del Guru. Y en uno de los últimos satsangs que dio Satyadev, él contó una historia hermosa de una pareja de esposos que querían iluminarse y querían encontrar un guru y lo pedían a Dios, así todos los días rezaban y lo pedían a Dios. Esto es una historia modificada de Ishwari, perdón. Entonces lo pedían a Dios y ellos dijeron ya, la primera persona que pase por el frente de nosotros, ese va a ser el guru. Y en ese momento pasó un ladrón, le robó el bolso y salió corriendo y ellos se postraron ante el guru, ya dijeron, este es nuestro guru. Y pasaron los días y la pareja de esposos continuaba aún postrada esperando que su guru regresara pues a darles instrucción. Resulta bueno que al ladrón lo encarcelaron, estuvo en la cárcel y Dios tuvo demasiada compasión de esta pareja de esposos y fue a la cárcel a darle la instrucción al ladrón que tenía que volver porque habían dos personas que lo consideraban maestro. Y entonces la fe de estos dos conmovió tanto a Dios que el ladrón regresó y se iluminaron los tres. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Esta versión abreviada. Sí, porque era un recordé para recordar por qué es más importante la fe en el Guru que el Guru mismo. Porque si yo reconozco y si yo creo realmente que el Guru es la salida de este océano de desdicha del samsara, entonces eso tiene incluso más poder que el poder que pueda tener el Guru sobre mí. Simplemente con el amor y la fe que yo le tengo al Guru, esa es mi puerta de salida. Eso es un muy buen tip, ¿sí o no? Ya no importa cómo sea el Guru, porque ya si tengo fe en el Guru, pues ya estoy lista, ¿cierto? Sharada Devi, me leí un libro hace poquito espectacular de ella, de toda su vida pues al lado de Ramakrishna, porque siempre se habla mucho de Ramakrishna, pero como de su consorte pues no. Y realmente fue también esa fuerza que les ayudó al uno y al otro a elevarse. Y ella para mí es la encarnación de fe más grande y tangible que ha tenido pues este mundo. Ella en ningún momento dudó de la esencia divina de su esposo, y ella habla de tres características muy importantes que se deben considerar pues como en el tema del Guru. La primera es que el Guru, el maestro, es la encarnación de todas las deidades. Deidades son las formas de Dios, y los mantras. Entonces, honrando al Guru, sentimos que estamos honrando a todas las deidades y a todos los mantras. A través simplemente de honrar, alabar y servir a nuestro Guru, estamos honrando y sirviendo a Dios en todas sus manifestaciones, y eso también es hermoso. También dice que aquel que le haya rezado a su maestro una sola vez en la vida, ella lo hablaba mucho con sus discípulos porque recibía discípulos de todas partes de India especialmente, y ella decía que inclusive si una sola vez te hayas entregado, te hayas rendido a tu maestro, vas a tener la bendición de salir de este océano del samsara. Y entonces
Entonces dice ella, aunque sea en esta vida o en una próxima, pero bueno, pues hay esperanza también. Y dice también algo que me encantó, y es que el maestro crea el molde, pues, y es nuestro deber tratar de encajar en ese molde, o sea, hacernos gelatina y encajar en ese molde, imitarlo, simplemente pues lo que ya habíamos dicho, como observarlo y tratar de seguir lo que hace con su carácter, que eso es realmente pues debería ser nuestra propia sadhana. Swami Vishnudevananda dice que incluso si el gurú está lejos, o si el gurú está muerto, pues si no está en esta vida, aún está ahí. Si meditamos fervorosamente en él, cerramos los ojos y lo sentimos en nuestro corazón, pues nuestra mente automáticamente va a adoptar la forma del gurú. Y si nuestra mente adopta la forma del gurú, pues el gurú está ahí con nosotros todo el tiempo. Entonces no es necesario tener un gurú en vida, no es necesario tener un gurú al lado, sino simplemente cuando sintamos la necesidad de conectarnos con esa energía del gurú, cerrar los ojos y sentirlo en el corazón. Y eso es pues un lazo que se crea, un vínculo que se crea para el resto de la vida y para el resto de las vidas. Ya que tenemos al gurú, que sabemos sus características, que sabemos qué hacer con él cuando ya lo tenemos, que sabemos que no es necesario que esté ahí, que reconocemos que es importante hacer la práctica, que es necesario tener fe, pues entonces surge la pregunta: ¿qué hace feliz al gurú? ¿Cierto? Y hay tres cosas que hacen muy feliz al gurú. La primera de ellas es practicar lo que nos enseña, o sea, realmente tomar la prescripción que él nos dice y tomar la medicina, porque eso es lo único que nosotros nos queda por hacer. Si él nos diagnostica, nos da una receta, pues ya nosotros debemos asumir ya el resto de la tarea y practicar lo que nos enseña. Segundo, es además de practicarlo, enseñarlo, porque sabemos nosotros además que somos profesores de yoga, que todo lo que nos llega pues no debería ser única y exclusivamente para nosotros, sino que es nuestro dharma, nuestro deber enseñarlo y compartirlo a los demás. Y dice que la principal bendición del gurú es simplemente sentir que estamos inspirados y que estamos haciendo nuestra práctica constantemente. Y la inspiración también fue un punto muy importante en la visita de Swami Kashi, que vino pues como a hablarnos de la importancia de la práctica en alguna de los talleres, de las conferencias, y él hablaba de la importancia de la inspiración, y nos inspiramos también trabajando en grupo. Por eso es rico mantener este grupo acá los jueves, venir a meditar, a cantar, porque la energía se motiva, se asciende, pero también mantener la inspiración a través del gurú es importante. Tenía un poema demasiado hermoso, pero no lo voy a leer, o lo voy a dejar para otro satsang, porque yo le describí ayer a Satya que es como que puedo saborearlo, como que comprendo su esencia, la esencia de ese poema, puedo saborearla, pero no puedo comerla del todo, y realmente tengo mucha hambre. Entonces, se los comparto en una próxima que va a estar súper buena. Pero sí, les quiero hablar de la vida de un santo, de un sabio, que es la encarnación de la obediencia, la fe y el amor en el gurú. Además, pues que tiene un sinnúmero de virtudes que es hermoso, y es la historia de Ekanath. Y entonces, al leer la historia, pues al estudiar un poquito sobre Ekanath, también pude ver la similitud que hay entre este sabio Ekanath y nuestro Ekanath. Pues Ekanath es un profesor, Esteban, de acá, y eso también me dio pues una idea de que ni siquiera el nombre que fue impuesto por el gurú, pues Kantidevi en forma de la tradición de Shivananda, ni siquiera es casualidad, todo viene por algo. Y con esta historia, pues ustedes mismos les dejo para que analicen. Porque Ekanath fue la encarnación de humildad. Entonces, pues empezando por ahí, pues nuestro Ekanath es lo más humilde que hay. Entonces, bueno, se dice que Ekanath desde muy temprana edad estaba inquieto, porque desde muy temprana edad ya supo que la vida era más que comer, dormir y procrear. Pues en esa época ni siquiera pensaba en procrear, pues a los 5 años. Pero desde los 5 años, o sea, una cosita chiquitica, le empezaba a preguntar a la gente dónde encontraba un gurú. Él quería un gurú, necesitaba una instrucción de qué hacer en su vida, que esa vida tan dura a los 5 años, que qué hacía. Y la gente, lleno de compasión, de amor y de ternura,
pues hasta se impactaban y pues, no sabían qué responderle, hasta que un día alguien le dijo, ¿sabes qué? Ve al río y pide, ora en el río y pides a tu gurú allá en el río. Entonces Ekanath se pone sus chanclitas de 5 años y se va para el río, y en el río empieza a rezar, por favor Dios, dame mi gurú, muéstrame el camino, tú sabes, yo soy tu discípulo, te amo, por favor. Se fue para San Rafa, así como Ekanath. Y entonces la Madre Divina se apiadó de su hijo, de verlo hermoso, chiquito, ya con esa aspiración y con ese fuerte, intenso anhelo, y le habla. Oye, Ekanath oye una voz que le dice, Ekanath, ve a... Ay, no, el nombre del pueblo no sé. ¿Cuál es el...? A San Carlos. Ekanath, ve a San Carlos, que allá tu maestro te está esperando. Entonces Ekanath se llenó de amor, de gracias, y se fue para San Carlos. Súper bien. Y digamos que eso fue el martes. Los martes el maestro de Ekanath siempre salía a las 5 de la tarde. Y Ekanath llegó a las 4:55, eso cuando el maestro estaba abriendo la puerta, y lo primero que le dijo el maestro fue, Ekanath te estaba esperando. Y ahí Ekanath transcurren pues muchos años, esos primeros años donde pues tradicionalmente también se usaba que los niños fueran donde su maestro, Gurukula, a estudiar con el maestro, y Ekanath estuvo ahí con su maestro aprendiendo y estudiando. Y bueno, tengo muchas anécdotas, voy a contar pues las que se me vienen como ahí a la mente. La primera de ellas fue que una mañana el maestro se sentó a meditar y entró en Samadhi, pues como en estado de iluminación, en otro estado de supraconciencia. Y en ese momento en el pueblo empezó una guerra, una pelea grande, fuerte. Entonces llegó la gente del pueblo a tocarle la puerta al maestro, pues porque era alguien muy importante en el pueblo, a decirle, maestro, ayuda, pues esto está en caos. Y Ekanath, con una fuerza, para que el maestro no saliera de ahí, les dijo, vea, no lo despierten, no dejen que salga de ese estado, yo me ofrezco, yo voy a pelear pues y a arreglar las cosas, pero déjenlo que él continúe ahí en Samadhi, que lo amaba tanto que no quería pues, que se perturbara ese estado. Entonces bueno, dijeron, listo, vaya. Y se dice pues que la pelea duró 4 días, día y noche, y al final vencieron la batalla gracias a Ekanath. Entonces justo cuando la guerra se acaba, el maestro sale de Samadhi y sale al pueblo y pregunta, ¿pero qué pasó? No, es que hubo una guerra horrible, pero Ekanath estuvo liderando. Ekanath, pero ese pequito, él no sabe nada de pelea, lleva contigo estudiando libros, él no sabe nada de guerra. Entonces ella me dice, Ekanath, ¿cómo así que tú ganaste la batalla? ¿Qué fue lo que hiciste? Y entonces Ekanath le responde, maestro, antes de salir a la casa, recé y te pedí que me asistieras, que me ayudaras, y ya después de eso tú hiciste todo. Y eso pues fue súper hermoso. Otra de las anécdotas de este gran sabio, aún en un estado pues como de adolescencia, fue una noche que el maestro llega con un libro grueso de cuentas, de contabilidad, y le dice, Ekanath, encuentra el error. Y Ekanath como, ¿qué? Y se pasa toda la noche leyendo ese libro, tratando de encontrar el error, pero dónde está la falta. Antes de la madrugada, antes del amanecer, encuentra el error. Y entonces Ekanath feliz, encontré el propósito, el proyecto, lo logré, mi maestro va a estar complacido con mi trabajo tan largo toda la noche. Y va y le dice, maestro, encontré el error, vea, esta fracción es la que no da. Y entonces el maestro le dice, Ekanath, ¿cuánto tiempo, cuánta energía y cuánta atención te gastaste en detectar ese micro error en ese libro tan grande? Haces lo mismo en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la realización. Tomas tanta atención, tanta disciplina y tanta entrega en ese autodescubrimiento. Y para Ekanath eso fue como un disparo al corazón de pura luz y un destello de sabiduría. Y se dice que desde ahí, a partir de ese momento, él empieza en un proceso estricto de autoobservación para realmente detectar no solo los errores de la contabilidad, sino los mismos errores de su vida. Y entonces, así pasan muchos años, él ya en un estado de más reflexión. Me encanta como voy hilando todo inventado. No es las historias son ciertas, pero yo la enlacé pues como una etapa reflexiva. Y luego el maestro decide que Ekanath no va a ser un monje renunciante. Lo sentimos, pero muy lindo, muy lindo. Ekanath, tú
tienes que formar una familia. Ay, ama, ¿en serio? Grijas, Eso ya lo sabía. así como el nuestro, que también No, desde no, muy esa temprana novela es edad, impresionante. y familia. Te vas a casar con Lakshmi. Además, No, aquí se llama las Maja, no sé qué. no, pues Lakshmi. es una encarnación de Lakshmi, pero entonces ella se llama Lakshmi, ella no se llama Lakshmi. Bueno, en esta no. Dígale Lakshmi va, para que complete la historia. Lakshmi Bai, digamos, pues, pero se llama de otra forma. Y su hijo se llamará Naraya. No tiene niños. Ahí eso también es divino. Bueno, el caso es que se casan y se va a vivir pues ahí cerca del pueblo Con con Lakshmi Bai. Y entonces Ekanath pues transcurre en su vida y él ya pues lleva muchos años observándose y haciendo su práctica, su disciplina, con las instrucciones de su guru, pues es una persona realmente ya que está por encima del bien y del mal, y la gente del pueblo empieza a notarlo, y empiezan con la duda, pero ¿será que este sí es tan bueno y tan santo como dicen? Vamos a probarlo. Entonces se reúnen todos y dicen, usted lo va a ir a molestar, pero así paciente, vamos a sacarle la paciencia, la impaciencia, vamos a probar a ver realmente si este chico, si este señor, si es paciente. Entonces, una mañana, mientras Ekanath se estaba bañando en el río El Arenal, sale del río y este chico, pues el habitante del pueblo que lo va a probar, se va a su encuentro y lo escupe en la cara. Y Ekanath sonríe, se devuelve al río Arenal, se lava la cara y regresa. Y cuando regresa, este señor vuelve y lo escupe. Y Ekanath sonríe, va al río al Arenal, se lava la cara y vuelve y sale. Y cuando regresa, y vuelve y entra. Y así 108 veces. Y ni en la última vez Ekanath perdió su sonrisa, ni su paz, ni su calma. Y en esa última vez, la persona pues que ya había hecho 108 escupitajos se postra y se convierte en su discípulo, pues se arrepiente de corazón, dice, yo 108 veces molesté a este sabio iluminado y él con una sonrisa siempre me respondió. Y así pues fue como fue llenándose de adeptos. Y, pero la gente del pueblo, entonces cuando regresaba pues este visitante, la gente le dijo, bueno, ¿qué pasó? Entonces les dijo, no me vuelvan a decir nada, Ekanath es mi maestro, es la encarnación de la paciencia, el amor y la sabiduría, es mi maestro. Entonces la gente como, este loco que no, vamos a hacerle con más fuerza, vamos a probarlo una vez más con más fuerza. Y le dicen, bueno, usted será ahora usted va a probar ya a Ekanath. Entonces, pero es que se puso a pensar, pues, ¿qué más que un escupitajo? Pues ¿qué más que una escupa en la cara? Más que eso, ¿cómo lo podrían molestar a uno más? Es que dijo, ya sé, con Lakshmi Bai, con su esposa, voy a molestar. Entonces estaban una tarde pues en la casa, Lakshmi Bai estaba haciendo la comida y Ekanath estaba en la mesa esperando, y entra esta persona a la casa y empieza a molestar a la esposa, la coge, la agrede y la molesta, y entonces Ekanath se carcajea, muy parecido a la realidad, se carcajea y le dice, amada, este es nuestro hijo y tiene hambre, dale algo de comer. Y entonces pues que estaba molestando a la esposa oye esas palabras y se postra y se rinde y su corazón se derrite de amor, pues por tanto amor y tanta humildad y tanta obediencia. Y bueno, la última historia, que también es súper bonita, esto fue, me devuelvo a la vida antes de la pareja. Él estaba haciendo una peregrinación, su maestro le dijo que fuera a hacer un abhishekam, que es un baño, a una deidad en un pueblo cercano, y le dio un tubo de guadua para que llenara de agua para poder ir a hacer el abhishekam. Entonces un tubo de guadua, también muy parecido a la realidad, se fue con él al hombro y lo llenó de agua, y en el camino él vio un asno, un burro, muy sediento, muy demacrado, ya sentía así como en estado de agonía, y Ekanath inmediatamente se compadeció, pues él sintió realmente que ese asno no era un asno, es Dios, es el ser, es el mismo, y pero tenía una dualidad por un momento, como, pero es que esta agua ya llevo muchos kilómetros, no tengo cómo llenarla, yo tengo que ir a hacer el abhishekam, que me dijo mi maestro, pues el baño a esa deidad, y si me gasto el agua, pues no cumplo lo que había prometido, lo que me había dicho mi maestro.
Pero esa dualidad duró 5 segundos, él obviamente dijo, pues esto es Dios, rompió la coca esta del tubo de guado y le dio el agua al burro, al asno. Y se dice que exactamente en ese mismo momento, mientras el asno recibía el agua, la deidad estaba siendo bañada en el otro pueblo y él cumplió pues el mandato de su maestro. Y bueno, esa es la historia de Ekanat, pues demasiada inspiración para realmente pues como aferrarnos a ese concepto de guru, con obediencia, con amor. Y quiero cerrar con una invitación, es algo que también pues como que me ha servido mucho, y es sentir que cada acción, que cada pensamiento, que cada cosa que hagamos la hacemos en ofrenda a ese maestro. Porque a veces nos cuesta mucho recordar a Dios, porque decimos que lo amamos y todo, pero como que vamos haciendo las cosas y vamos olvidando que realmente pues es Dios y estamos haciendo y actuando todo pues para en últimas descubrir esa verdad. Pero si lo hacemos con el guru, que tal vez nos pueda permitir una relación mucho más cercana, se nos va a facilitar más. Entonces como cada acción, esto te lo ofrezco, cada cosa que hagamos, cada pensamiento, siempre como en dedicación al guru, sabiendo y recordando que el guru, que es la gracia de Dios, manifiesta en esa forma humana. Entonces esa es la invitación. Vamos a cerrar en este momento los ojos, cruzamos las piernas, espalda recta, y vamos a sentir la esencia de esta reflexión. Tenemos a nuestro guru, vamos a traerlo a la mente, al corazón, a sentir que nos conectamos. Si aún no está claro para nosotros, vamos a rezar, a sentir ese deseo y a pedir que llegue a nuestra vida nuestro guru. Oh.